Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir nuestro paseo por la palabra de Dios. Y estamos llegando ya al final de un recorrido extraordinario, el Evangelio de Marcos, que nos ha pintado una cantidad de imágenes de la persona y de la obra de Jesús. Hemos conocido a Jesús desde el inicio de su ministerio, pasando por los diferentes momentos en que Él fue realizando milagros, haciendo obras extraordinarias, en que se fue manifestando como Mesías, como el Salvador del mundo, hasta que finalmente hemos llegado al momento de la pasión de Cristo y hemos empezado a centrarnos en el momento de la crucifixión de Jesús. Hoy quiero hablar contigo acerca de un momento de las escenas de la pasión que está en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, en el versículo 21 y 22. Cuentan el momento en que Jesús, luego de ser humillado, luego de ser coronado de espinas, fue llevado al lugar donde Él sería crucificado. Y obligaron, dice el versículo 21, a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Hoy quiero hablarte un poco de este personaje, Simón de Cirene. Simón de Cirene, como evidentemente muchos de los habitantes de aquel lugar, salía muy temprano a trabajar. El texto nos dice que había ido a trabajar al campo. No sabemos si tenía un campo que era propiedad suya. No sabemos si él era un jornalero más que tenía que salir todos los días a trabajar. Lo que sí sabemos es que ya estaba regresando. Estaba regresando sobre la hora sexta, que es un momento en que probablemente el calor ya empezaba a apretar un poco más. Es en torno a las 2:30 de la tarde, y si entendemos que las labores del campo se hacían desde temprano, indudablemente llevaba ya muchas horas trabajando en el campo, estaría volviendo a su casa para encontrarse con su familia. Se menciona el nombre de dos de sus hijos, Alejandro y Rufo. Esto no es casualidad. Hay abundante evidencia de que estos dos personajes mencionados aquí formaban parte del grupo de discípulos de Jesús. Por eso son mencionados por Marcos, porque eran reconocidos en las primeras comunidades cristianas donde se leía el Evangelio de Marcos. Y Simón de Cirene, que simplemente volvía del campo, no iba a ninguna otra cosa, de pronto se encuentra con esta macabra procesión donde Jesús, agotado, iba cayendo, no podía llevar la cruz. Entonces los soldados le obligan a él a cargar con la cruz de Jesús y a llevarla hasta el lugar del Calvario. Es interesante notar que Alejandro y Rufo habían seguido a Jesús, pero Simón no había seguido a Jesús. Pero a partir del momento que él cargó la cruz de Jesús, se transformó en un seguidor de Jesucristo. Desde el momento que él llevó esa cruz hasta el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, Simón de Cirene se transformó en un discípulo de Cristo. Se dice que él venía de Cirenaica, región de Libia, y que probablemente era de raza negra. Y esto no sería casual, pues con la aceptación de Simón de Cirene, que era de otra raza, se quiere mostrar también la universalidad de la salvación a través de Jesús, donde todas las personas, sin supremacía de ninguna raza sobre otra, tienen abiertas las puertas de la salvación. De hecho, el mensaje salvador será a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora quiero que nos centremos en la escena de cargar la cruz de Jesús. El apóstol San Pablo, cuando rememora las escenas de la pasión, cuando rememora el momento en que Jesús llevó la cruz, y seguramente recordando el momento en que el cireneo llevó la cruz de Cristo, habla de que nosotros también tenemos que cargar la cruz. Pero el mismo Jesús
había dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Esta expresión de Jesús ha sido utilizada muchas veces para hablar de problemas que se ocasionan en nuestra vida y que nosotros llevamos como una cruz. He escuchado muchas veces a personas que tenían problemas conyugales hablar de su cónyuge como una cruz que el Señor le había puesto. A veces he escuchado a personas que tenían enfermedades decir que esa cruz se la había puesto el Señor para que ellos cargaran con esa cruz. A algunos que tenían problemas económicos o que habían perdido su trabajo decían que era una cruz que el Señor le había puesto. Lo interesante es que ya sea que tomaran al cónyuge como una cruz, a un problema de salud, a un problema laboral, a un problema económico, al problema de la relación con alguien, siempre entendían que como el cireneo estaban cargando una cruz que en realidad pertenecía a Jesús y ellos la estaban llevando. De alguna manera entendían que el Señor les había puesto esa cruz para que ellos la llevaran. Y ellos, como buenos cristianos, aceptaban dócilmente llevar la cruz que el Señor les había puesto. Entendían esa cruz como una prueba de su fe, de su entrega y de su disposición a seguir al Señor. Yo quiero plantearte en este diálogo que estamos teniendo otra visión de lo que es llevar la cruz. Porque finalmente la cruz que llevó el cireneo fue la cruz donde el cuerpo de Jesús fue colgado en el Monte Calvario. Ese cuerpo que en el Monte Calvario fue crucificado como la gran expresión del amor de Dios y como la expresión de cómo Dios nos salva a través de la entrega de la vida impecable de su Hijo, que se da por nosotros en una muestra incomparable, incomprensible de amor, hasta derramar su vida, derramar su sangre, la vida, completamente en la cruz del Calvario a favor del ser humano. Dios quiso a través de la entrega de Jesús en la cruz mostrar la grandeza de su amor, pero quiso mostrarnos también que el gran sustituto había llegado para ocupar el lugar que nosotros merecíamos en esa cruz. Así que permíteme decirte que llevar la cruz de Jesús en realidad es estar dispuesto a renunciar al yo, a renunciar a los conceptos preconcebidos, a renunciar a las ideas particulares, a renunciar a nuestra soberbia, a nuestra suficiencia, a nuestra altanería, a nuestro orgullo, a renunciar y estar dispuestos a seguir a Jesús, aceptando la obra de la cruz como lo único que puede a nosotros traernos salvación. Quiero decirte que en ocasiones es más fácil soportar a un cónyuge insoportable. Es más fácil vivir con una enfermedad, incluso tener problemas económicos, laborales o relacionales con otras personas. Y aún así, no significa que somos auténticos discípulos de Jesús por enfrentar y soportar todo eso. La cruz que tenemos que llevar no es un esposo o una esposa difícil. La cruz que tenemos que llevar no es un jefe que nos molesta o un problema de salud que estamos llevando o algún inconveniente económico o un inconveniente familiar o de relación con alguien. La cruz que tenemos que aprender a cargar es la cruz del Calvario, aceptando a Jesús cada día como nuestro único y suficiente Salvador. Nada de lo que pasa en nuestra vida, ni problemas, ni inconvenientes, ni enfermedades, ni dramas personales, nos producen algún mérito que nos permita finalmente llegar al reino de los cielos. Solamente cuando aceptamos la cruz de Cristo, solamente cuando aceptamos a Jesús, que entre el cielo y la tierra abrió sus manos en un abrazo de amor para salvarnos a cada uno de nosotros, entonces realmente estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo, dispuestos a llevarla hasta sus últimas consecuencias. No importa lo que ocurra, no importa cuál sea el resultado del discipulado. El Señor dijo, el que sea fiel hasta la muerte tendrá la corona de la vida. Llevar la cruz de Cristo puede llevar a que nosotros tengamos que morir a nosotros mismos, morir al yo, pero también quizás
en algunos casos, aún estar dispuesto, no solo a negarse como persona, a negar nuestro yo, a negarnos a nosotros mismos, sino estar dispuestos a entregar la vida por Jesucristo. A lo largo de la historia, una cantidad de hombres y mujeres estuvieron dispuestos a sellar su entrega a Jesús a través del martirio. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Ojalá que nosotros, como Simón de Cirene, podamos decidir cargar la cruz de Jesús y ser salvos para la eternidad. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.